si hacemos un análisis mucho más profundo del documento, creo que comete algunos errores, ¿no? O sea, si bien... ¿Qué tal con todos? Muchas gracias al equipo de Enfoque de Derecho por invitarme para esta entrevista. Mi nombre es Alex Sosa, yo soy magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Universidad Católica y profesor también de esta casa de estudios. El día de hoy me han invitado para hablar del documento de trabajo, ¿no?, que propone el Indecopi para modificar, ¿no?, algunos artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor para adaptarlo al comercio electrónico. Así que quedo atento a las preguntas. ¿Cuáles son las principales modificaciones o artículos nuevos propuestos por Indecopi para el Código del Consumidor? Es un documento bastante extenso, ¿no?, interesante, que en realidad me ha dado mucho gusto leerlo, ¿no? Y obviamente tengo mis críticas también, pero digamos que si rescatamos alguna de las cosas más importantes, ¿no?, que propone este documento de trabajo, ¿no?, son algunas propuestas para exigir mayor información a los proveedores en sus plataformas digitales, ¿no?, como es advertir sobre los bienes riesgosos, como es establecer una especie, ¿no?, de rotulado en plataformas digitales, buscando que los consumidores puedan tener información, ¿no?, de quién es el proveedor, quién se hace responsable en todo caso de este producto. Propuestas interesantes como incluir, ¿no?, a los intermediarios como proveedores, lo cual también puede tener algunos riesgos, ¿no? Establece también algunas propuestas, ¿no?, para reducir la posibilidad de que los menores de edad puedan hacer compras a través de plataformas digitales utilizando, ¿no?, las tarjetas de sus padres, ¿no? Establece algo bien interesante como es la obligación a los proveedores de no poner opciones preseleccionadas en las plataformas digitales, con el objeto de que el consumidor pueda seleccionar, ¿no?, libremente lo que desea o no desea adquirir, ¿no? Y bueno, algunas propuestas que lo que buscan, ¿no?, es establecer un proceso estándar, ¿no?, de confirmación de compra y de alguna manera un procedimiento estándar también como para proceder a solucionar algunos problemas que puedan presentarse en las transacciones económicas. Además, ¿no?, establece una inclusión bien interesante dentro de la figura del derecho a arrepentimiento que tiene nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objeto, ¿no?, de, espero, ¿no?, o me imagino, de incentivar a los operadores económicos, ¿no?, a utilizar sus canales de atención como es el libro de reclamaciones o como podría ser cualquier otro canal que permita solucionar los problemas que presente un consumidor antes de llegar ante la autoridad frente a una denuncia, y que no el ignorar estas propuestas no le termine significando que a través del allanamiento logre que no se le interponga una multa de por medio, ¿no? Y bueno, y otras disposiciones interesantes, ¿no?, que están vinculadas con, como dije al principio, exigir más información a los proveedores y que se desenvuelvan como plataformas o a través de plataformas digitales en el mercado. Estas modificaciones buscan regular el comercio electrónico en el territorio nacional. Sin embargo, es cierto que en este espacio comercial se encuentran no solamente empresas nacionales, sino también internacionales. ¿Dichas propuestas aplicarían también a páginas de comercio del exterior? Sí, de hecho la propuesta que se hace en el documento de trabajo es bien clara, ¿no?, en establecer que es aplicable, ¿no?, a todos los actos comerciales, a todas las transacciones económicas, a todos los actos que se desarrollen una relación de consumo que tengan efectos en el Perú. Así que estas propuestas, ¿no?, en caso de lograr, ¿no?, modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se aplicarían tanto a proveedores nacionales como a proveedores extranjeros. Lo interesante, ¿no?, va a ser poder ver en la práctica si es que efectivamente la autoridad va a poder, ¿no?, aplicar la norma con proveedores extranjeros. Pero un tema interesante que creo que la norma no advierte, ¿no?, o las propuestas no advierten en el documento de trabajo, y tampoco es analizado en el documento de trabajo, ¿no?, son los mecanismos de solución que de forma espontánea, ¿no?, de forma voluntaria,
los operadores económicos a través de las plataformas digitales vienen poniendo a disposición de los consumidores. Creo que es un elemento que ha debido ser analizado, sobre todo, ¿no?, en lo que vendría a ser la exposición de motivos y sustento, ¿no?, de la necesidad de desarrollar algunas modificaciones en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque como bien deben saber todos ustedes, ¿no?, porque ya estamos todos utilizando, ¿no?, plataformas digitales para realizar diversas transacciones comerciales. Son muchas las plataformas digitales que han establecido mecanismos de solución de conflictos, ¿no?, o mecanismos de solución de problemas con los consumidores que al día de hoy están siendo bastante útiles o bastante eficaces, ¿no? De hecho, así como pueden haber experiencias quizás negativas, hay muchas experiencias positivas que se vienen desarrollando a través de los propios canales de solución de conflictos que muchas plataformas digitales ponen a disposición de los consumidores, ¿no? Entonces, yo creo que debió ser, ¿no?, un elemento que se debió considerar, ¿no?, antes de ver necesariamente que serían los proveedores a través del comercio digital quienes podrían, en todos los casos, ¿no?, generar un perjuicio para los consumidores. Creo que hay mucho de positivo que también se ha podido desarrollar dentro de la evolución que venimos presentando o que venimos observando, ¿no?, de las plataformas digitales en un mundo que se ha digitalizado completamente, ¿no?, en este último año, ¿no? Hasta quien no quería realizar una transacción electrónica se ha visto obligado a hacerlo, ¿no?, porque simplemente, ¿no?, es la forma quizá más segura, ¿no?, o la que menos riesgos nos podría generar frente al contagio, ¿no?, del COVID-19. Una de las principales novedades dentro de las propuestas hechas por Indecopy es el llamado derecho de arrepentimiento. ¿Considera que la regulación de dicho derecho beneficiaría al consumidor nacional? Y si es así, ¿de qué manera lo beneficiaría? Bueno, esta es una propuesta que en realidad se ha tocado varias veces, ¿no?, con antelación en otras propuestas, ¿no? Y finalmente este documento de trabajo lo ha desarrollado de una manera bastante extensa dentro de esta propuesta que realiza para cambio en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. A ver, en principio yo creo que al documento de trabajo quizás le faltó analizar, ¿no?, qué sobrecostos podría generar esta disposición de derecho a arrepentimiento en las plataformas digitales, ¿no? Creo que ese es un punto, ¿no?, que no termina de analizar dentro del análisis costo-beneficio que realiza. Sin embargo, si podemos rescatar aspectos positivos de esta propuesta, es que creo que la autoridad hace bastante bien en tratar de limitarla, ¿no? O sea, de hecho, esta propuesta, ¿no?, de incorporación de un derecho a arrepentimiento en plataformas digitales contiene, ¿no?, hasta 10 tipos de limitaciones, ¿no? Entonces, en realidad, creo que la autoridad ha buscado de alguna manera, ¿no?, reducir al mínimo el riesgo de que esto pueda generar también algún tipo de incentivo perverso, ¿no?, en algunos consumidores de usar, ¿no?, un producto y luego devolverlo, ¿no?, entre tantas acciones que se podrían generar, ¿no?, con una propuesta de este tipo. Pero por otro lado, también vemos que lo limita bastante, ¿no? Entonces, si lo vemos de manera bastante general, ¿no?, y si lo analizamos en líneas generales, como digo, pues podríamos llegar al punto de que solamente se dé la figura o aplique la figura del derecho de arrepentimiento pues a la venta de prendas de vestir, ¿no?, o de seguro a la venta de algunos productos de utensilios para el hogar, ¿no?, cosas que creo que más o menos calzan, ¿no?, dentro de estas o se escapan de estas 10 limitaciones que establece, ¿no? Entonces, en realidad no me termina de convencer esta figura del derecho a arrepentimiento. Yo creo que se debió de alguna manera analizar más, ¿no? O sea, cuáles son los sobrecostos que podría generar al mercado. Pero como te digo, no creo que dentro de todo la autoridad ha tratado de limitar bastante bien esta figura. Espero que con ello sea suficiente para que, si es que esta es aprobada, ¿no?, se pueda aplicar de manera eficaz, ¿no?, sin generar sobrecostos innecesarios y generando beneficios para los consumidores. ¿Este llamado derecho a arrepentimiento se ha regulado anteriormente o ha tenido alguna referencia anterior dentro de nuestra legislación? ¿O incluso dentro del derecho comparado podríamos encontrar una figura similar? Sí, de hecho tenemos antecedentes, ¿no?, en lo que son los contratos de seguros, ¿no? Y de hecho la autoridad menciona, ¿no?, algunas disposiciones similares que se han
que se han desarrollado tanto en Colombia como en Chile y Estados Unidos también, ¿no? Cito un par de países más por ahí. Interesante, ¿no? Porque hace, ¿no? O por lo menos se da el trabajo de poder hacer un poco de derecho comparado, ¿no? De lo que podríamos, de lo que se viene desarrollando en otros países en virtud de lo del derecho de arrepentimiento. Quizá más interesante hubiese sido no tener en el documento de trabajo información, ¿no? Data de las consecuencias, ¿no? De estas disposiciones, si es que finalmente han funcionado, si es que han generado algún tipo de sobrecosto innecesario en el mercado, si han permitido, ¿no? que evolucione el comercio electrónico, ¿no? Creo que esa data es importante, más allá de decir que en tal país o en tal país se hace, ¿no? Recuerda que la regulación, ¿no? O las propuestas regulatorias tienen que acomodarse a los mercados donde se van a aplicar, ¿no? Y también pues a la sociedad a la cual esta va dirigida, ¿no? Entonces no deberíamos quedarnos solamente con el hecho de decir en tal país, ¿no? Existe tal disposición y deberíamos tener lo mismo, ¿no? Hay que preguntarnos por qué, ¿no? Y sobre todo si funcionó en ese país o no, para también hacer esa evaluación previamente a promulgar esa norma en el Perú. ¿Cuál considera que es el cambio más importante que busca realizar Indecopi con estas propuestas? De modo general, es importante destacar el trabajo del Indecopi en este documento de trabajo, ¿no? Se nota, ¿no? que el Indecopi, ¿no? ha invertido esfuerzos en realizar un análisis, ¿no? Interesante para poder proponer estas modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, ¿no? Creo que si hacemos un análisis mucho más profundo del documento, creo que comete algunos errores, ¿no? O sea, si bien es un documento que busca sustentar con estadísticas la necesidad de realizar estos cambios en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, además de hacer un análisis costo-beneficio que podríamos discutirlo, ¿no? Porque no se basa necesariamente o no se realiza necesariamente sobre la data que desarrolla al principio del documento. Lo cierto es que creo que el análisis termina quedándose corto en la medida que no cumple, creo, con un punto relevante de lo que podría ser un correcto análisis de impacto de esta norma en el mercado, ¿no? de esta propuesta, que podría ser ver la posibilidad, ¿no? de que exista un mejor posicionado, ¿no? para poder solucionar los potenciales conflictos que el documento de trabajo dice que se presentarían, o si ya tenemos un stock normativo relevante que podría ser utilizado, ¿no? podría ser útil para poder corregir estos supuestos problemas que encuentra la autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que es un documento interesante, pero que le falta sustentar, ¿no? El por qué es necesario establecer esos cambios, ¿no? ¿Y por qué te lo digo, ¿no? A modo de resumen, ¿no? Como te digo, es un documento que se concentra en conseguir bastante data para poder realizar este análisis, pero mucha data, ¿no? O mucha información del año 2017, del año 2016, ¿no? En las que la autoridad, ¿no? Este documento de trabajo sostiene que uno de los principales problemas del consumidor frente al comercio electrónico es la falta de confianza en este sistema, ¿no? Y la preferencia que podría tener en comprar los productos de manera presencial, dentro de otros factores que para el año 2017 y 2016 podían explicar, ¿no? el poco impacto o el poco uso que los peruanos hacíamos del comercio electrónico, ¿no? Como todos sabemos, a partir del año 2020, esta figura cambió por completo, ¿no? El origen de la pandemia, pues, y las cuarentenas desarrolladas por el Estado peruano, ¿no? Terminaron empujándonos al comercio electrónico. Entonces, pues, yo creo que una evaluación de este tipo debería considerar ¿qué es lo que sucede actualmente? ¿No? Ya tenemos un año, ¿no? Tenemos un año viviendo prácticamente encerrados, ¿no? Un año donde muchos consumidores, ¿no? que no tenían ningún contacto con el comercio electrónico, pues se vieron obligados a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos un año donde puede haber un grupo de consumidores que se han especializado en el uso de aplicaciones digitales o en diversas transacciones digitales que pueden realizar, lo cual ha podido generar que la confianza que ha ganado el consumidor en estas plataformas digitales se haya incrementado, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero creo que es importante tener conocimiento de ello, ¿no? De hecho,
Dentro del documento de trabajo también tiene, ¿no? Los resultados de una consultora que establece que para el año 2020, ¿no? El principal problema que veía el consumidor frente al comercio electrónico era la entrega de sus datos, pero ya no vemos ninguna referencia, ¿no? a ese miedo, ¿no? A ese no querer enfrentarse al comercio electrónico, porque pues todos ya vivimos, ¿no? Hasta el que no quiera está haciendo transacciones comerciales a través de estas plataformas digitales. Entonces, yo creo que, ojo, y no estoy diciendo que no sea necesario el que se pueda hacer un ajuste en la norma, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero creo que un análisis más exacto, un análisis, ¿no? más profundo, que analice el comportamiento del consumidor y cómo ha cambiado la tendencia de consumo, ¿no? a partir del año 2020 para adelante, con un año ya de data, creo que nos podría dar información suficiente, ¿no? Nos podría permitir hacer un diagnóstico suficiente para ver si estas propuestas de la autoridad son realmente necesarias o no. Ojo, el documento de trabajo señala, ¿no? que la idea es establecer reglas mínimas que permitan hacer mucho más eficiente el comercio electrónico. Lo que habría que ver, ¿no? realmente es poder demostrar que el Código de Protección y Defensa del Consumidor no tiene esas herramientas o disposiciones mínimas para que el comercio electrónico pueda desarrollarse, ¿no? O sea, de hecho, ¿no? yo podría decirte de una lectura del documento de trabajo y de muchas cosas que establece la autoridad que el Código de Protección y Defensa del Consumidor sería necesario, ¿no? O sea, sustenta la necesidad de esta regulación en el hecho de que el comercio electrónico se haya incrementado. Eso es algo obvio, ¿no? O sea, tenemos de hecho un 70% de incremento en el comercio electrónico justamente gracias a la pandemia, ¿no? Y pues otros datos que utiliza como para sustentar la mayor regulación es una mayor cantidad de reclamos en comercio electrónico y una mayor cantidad de casos, ¿no? de la autoridad dentro del comercio electrónico, lo cual, como repito, es obvio, ¿no? O sea, si es que los consumidores se trasladaron, ¿no? de escenarios presenciales a realizar más transacciones económicas dentro, ¿no? de mercados digitales, pues es probable, ¿no? que incrementen estos casos, y no necesariamente porque existan proveedores que están abusando de los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, y otro punto interesante con el cual sustenta este documento de trabajo, ¿no? es el hecho, ¿no? de que con algunas tiendas de departamento, ¿no? se hayan presentado unas demoras, ¿no? en la entrega de unos productos. Interesante, de hecho es un caso real o varios casos reales donde tuvo mucho que ver también las cuarentenas, ¿no? establecidas por el gobierno, ¿no? y donde también sería relevante poder ver si es que luego de ese acto se volvieron a presentar, ¿no? casos similares. Tenemos, como te digo, un año, ¿no? para poder obtener data esencial y valiosa como para hacer un buen documento de trabajo que sustente sólidamente por qué es necesaria, ¿no? el cambio o alguna modificación de los artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Creo, ¿no? y esto pues no quiero tampoco que se tome como una crítica, no me parece, o por lo menos no he encontrado ninguna modificación que me parezca muy relevante o sumamente útil. Creo que muchas se desprenden de lo que ya teníamos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y si te puedo mencionar una que sí me pareció bastante interesante, ¿no? es una que recae dentro de la figura del allanamiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableciendo que, ¿no? si un operador económico conoce, si un proveedor conoce, ¿no? antes de la interposición de la denuncia, ¿no? que ya existe un reclamo, ¿no? o que existe algún tipo de incumplimiento de por medio comunicado por el consumidor a través de alguno de los canales de la plataforma digital, y si luego iniciado el procedimiento el proveedor, ¿no? se allana, ¿no? que establezca la posibilidad de que sí se pueda interponer una sanción. Digo que me parece interesante porque de lo que he podido ver en el documento de trabajo, parece que, ¿no? algunos proveedores, a pesar de que los consumidores utilizan las vías de reclamo, ¿no? para poder, ¿no? reclamar por algún producto que no haya llegado en las condiciones informadas o que haya hecho uso de algún otro canal de la plataforma, estos reclamos hayan sido desatendidos o simplemente ignorados, ¿no? y que luego, cuando el consumidor decida interponer la denuncia, recién se allanan con el claro objeto de conseguir, ¿no? que no se les interponga ningún tipo de multa y solamente una amonestación. Así que me parece una figura interesante que, ¿no? con un análisis más profundo podríamos ver si podría incentivar de alguna manera a los operadores económicos
electrónicos a utilizar más sus mecanismos o sus vías, ¿no? Que tiene dentro de la plataforma digital para poder atender los reclamos de los consumidores. Bueno, finalmente, como le decía, este es un documento de trabajo bastante extenso, bastante interesante, ¿no? Que se puede criticar bastante, como también podemos encontrar algunas propuestas, ¿no? Beneficiosas posiblemente, ¿no? En este video tan corto no pretendo agotar de ninguna manera todos los puntos sobre los cuales podríamos conversar, que de seguro lo podríamos hacer en algún otro momento. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias de nuevo, Enfoque de Derecho. Hasta luego.